días, bienvenidas a todas, a todos, todes. Bueno, en esta segunda sesión del seminario del seminario que lleva por título Antropología Feminista en el abordaje de la violencia contra las mujeres, propuestas metodológicas. Bueno, pues les agradezco su asistencia, participación a quienes estamos conectadas aquí, a quienes nos siguen en redes sociales. Bueno, pues hoy es la segunda sesión de este seminario, la primera que fue donde estuvo la doctora Natalia Escalante fue una sesión muy rica, muy nutrida, hubo un amplio espacio de diálogo. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Magali del Valle Marega, que bueno, pues además fue mi compañera en el doctorado. Y bueno, pues tengo el gusto también de ser su amiga. Entonces, pues hoy nos va a compartir parte de su trabajo que realiza, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en trabajos masculinizados, el caso de las mujeres en la construcción. Entonces, bueno, pues un poquito, Mónica nos va a platicar un poco sobre quién es ella y ya posteriormente Magali va a presentar su ponencia y ya después daremos un espacio de preguntas y respuestas. Y más adelante les compartirán también el enlace con la asistencia. Entonces, bueno, pues bienvenidas y muchas gracias. Bueno, pues les presento a Magali Marega, doctora en antropología por el CISA Ciudad de México, maestra en sociología por Flaxo Ecuador y licenciada en antropología por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Realizó su postdoctorado en el Seminario sobre el Trabajo y Desigualdades en la Red de Estudios sobre Desigualdades en el Colegio de México. Sus líneas de investigación son antropología feminista del trabajo, feminismo, sindicalismo, sostenibilidad de vida, trabajo de mujeres en el sector de la construcción. Actualmente es profesora invitada de Flaxo Ecuador. Le damos la bienvenida, doctora Magali. Es un gusto poder tenerla aquí. Le dejo a usted la palabra. Muchas gracias Leti y Mónica. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y en este espacio, como decíamos antes, un espacio muy querido, como es el OCA. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, todo está bien. perfecto. Bueno. Sí, como bien decían ustedes, voy a presentar en este caso esta presentación que se llama Violencia contra mujeres en espacios masculinizados, el caso de las mujeres en la construcción. Ahora les voy a comentar también que el tema de la violencia como tal no fue un objeto de investigación desde el inicio de mi investigación, sino que fue tomando lamentablemente preponderancia a partir de los primeros hallazgos en el trabajo de campo. Em, entonces, bueno, en primer lugar, esta va a ser como la estructura, a ver, ahí, la estructura de mi presentación. En primer lugar, les quería comentar cómo fui construyendo el problema de las dos investigaciones, porque voy a retomar también fases y partes de todo el proceso de investigación, tanto de mi tesis de doctorado, que la realicé en el CIESA, Ciudad de México, como también de mi investigación postdoctoral en el Colegio de México, en el seminario TRADES. Entonces, a mí me gustaría que en esta charla y después colectivamente, quizás a partir de las reflexiones, podamos también pensar qué implica considerar la violencia hacia las mujeres y disidencias desde el trabajo, desde los estudios sobre el trabajo, desde la antropología del trabajo, que nos brinda la antropología para pensar la violencia, que nos brinda la categoría trabajo también. Eh, Ahora voy a ser más específica con esto, pero yo parto mucho como las antropólogas feministas, desde la reproducción social para pensar los diferenciales de explotación de los cuerpos y territorio, y me parece fundamental en este caso para pensar cómo se da las experiencias de las mujeres en un sector históricamente masculinizado como fue el sector de la construcción. Y en segundo lugar, ya voy a tomar algunos ejes específicos. Primero les quiero contar y comentar en términos históricos cómo fue la inserción histórica de las mujeres en la construcción en Bolivia y México sobre todo, pero también retomo el caso de Argentina, que fue una de las localidades
etnográficas que incorporé para la investigación postdoctoral. Y partiendo de una antropología feminista del trabajo, que es lo que propuse también en la tesis doctoral, me baso sobre todo como mirada analítica y metodológica a partir de las experiencias de las mujeres en los espacios productivos y reproductivos, y luego para analizar ya más específicamente la política racial y patriarcal del capital para pensar las violencias hacia las mujeres, ¿no? Y sobre todo considerando también siempre esta perspectiva de pensarlo en términos de hegemonía, subalternidad. Entonces no es que hay únicamente violencia o múltiples violencias, sino todo el tiempo las mujeres están organizándose y resistiendo de distintas maneras también a esas lógicas de violencia. Bueno, les voy a ir compartiendo de paso también algunas fotos, varias de las cuales tomé yo en el trabajo de campo y otras me las compartían las compañeras trabajadoras, en este caso Elisa, que es del Alto en Bolivia. Entonces, bueno, para empezar a contextualizar estas dos investigaciones, yo en la tesis de doctorado, que la defendí en 2022 en el CIESA Ciudad de México, ahí me propuse analizar particularmente las formas de politicidad en el trabajo de mujeres en el sector de la construcción en México y Bolivia. Y entendiendo las formas de politicidad como esta capacidad de dar forma a lo social, sobre todo de esta línea de Bolívar Echeverría, que también la trabajan luego las feministas comunitarias, Raquel Gutiérrez y todo el grupo de Puebla, y otras compañeras en América Latina. Disculpen el sonido exterior. Y después en la investigación postdoctoral, como en la tesis doctoral había empezado a surgir con fuerza, a partir de sus experiencias en estos dos países, múltiples formas de violencia, decidí focalizar la investigación en las desigualdades y violencias en el trabajo de las mujeres en los oficios de la construcción, profundizando el caso de México, pero incorporando el caso de la ciudad de Santa Fe en Argentina. Entonces yo parto en esta investigación de la centralidad histórica y teórica que tiene el concepto de trabajo, en términos muy genéricos. La entiendo como toda actividad para la reproducción social, que es una instancia mediadora de las relaciones sociales y con el entorno también, que por supuesto tiene que ver con las relaciones entre las clases sociales, la relación con el Estado, pero sobre todo también es una instancia central para el sostenimiento de la vida. Y en ese sentido a mí me parece también muy importante por qué es relevante para la antropología pensar el trabajo, ¿no? Porque por un lado se constituye como esta instancia creadora de humanidad, de relaciones sociales, y es central en la reproducción social, como decía, pero bueno, partiendo de Marx y del resto de autoras posteriores, eh, pensando en que bajo el capitalismo también adquiere este carácter de explotación y alienación el trabajo. Entonces, ¿cómo a partir de las investigaciones etnográficas podemos dar cuenta de esas contradicciones, de esa contradicción fundante entre el ser creador de humanidad, pero al mismo tiempo tener este carácter de explotación y alienación? Y asimismo, también la categoría de trabajo permite analizar múltiples niveles de conflictividades. Por supuesto que la relación capital-trabajo, o como luego las feministas mencionamos, la relación capital-vida, como menciona Maya Pérez Orozco, por ejemplo, pero también pensar el género como relaciones de poder, la política racista, racial en torno al trabajo y otras diferencias sociales, cómo se vuelven jerárquicas y términos de dominación también. Brevemente quisiera plantear algunos elementos de cuáles me parecen a mí que son los aportes de la antropología feminista. Lo voy a retomar al final también después de la presentación y ya más específicamente a partir del trabajo de las mujeres. Pero como mencionaba, la antropología permite estudios en profundidad para conocer esa multiplicidad de significaciones derivadas del carácter contradictorio que tiene el trabajo. Y acá también es una apuesta, por supuesto, política, como es la propuesta feminista o feministas en general, partir también de las experiencias de las mujeres y sus saberes, conocimientos,
en torno al trabajo y al sostenimiento de la vida. Y en ese sentido también me posiciono desde la teoría de la reproducción social, que es un debate también central en los estudios del trabajo y en los feminismos, para, como dice Verónica Gago, también partir de la reproducción nos permite ver y analizar el diferencial de explotación de cuerpos y territorios. Por supuesto en el trabajo asalariado, pero también en otros ámbitos por fuera del trabajo asalariado, que cada vez es más frecuente en esta conformación social. Y a mí ahí me parece importante, como también estas jornadas tienen que ver con aportes metodológicos, teóricos metodológicos para pensar las violencias hacia las mujeres y las disidencias, creo que hay una categoría clave en ese sentido, en términos metodológicos, es esta propuesta del diferencial de explotación de cuerpos y territorio. Cómo a través de las experiencias de las mujeres nos acercamos a estas formas diferenciales de que nos explotan los cuerpos y también los territorios, ¿no? Y por supuesto, también en la construcción de conocimiento antropológico, me parece central desde esta perspectiva el conocimiento situado y encarnado. Ahí en el texto que tenían, que les dejé quizás para leer, y bueno, en toda la tesis doctoral en general, también cómo a partir de experiencias muy situadas de mi propia trayectoria de vida también, problematizar eso sirve para hacerse preguntas analíticas, pensar nuevas preguntas sobre todo, y cómo plantean las feministas negras también la relevancia del locus de enunciación en ese sentido. Bueno, brevemente, como les decía, mi tesis estaba dirigida a entender la politicidad en el trabajo, y yo lo tomé o abordé centralmente esa politicidad en cuanto a las prácticas y sentidos en torno al trabajo. Esto lo pienso también como claves metodológicas, desde dónde analizar las violencias, ¿no? Prácticas y sentidos en torno al sujeto y al cuerpo trabajador, que ahí se veía permanentemente como el cuerpo y el sentido de quién es trabajador y quién no en la construcción está permanentemente en disputa. Luego, el proceso y la organización del trabajo, entendiendo el trabajo en la obra, en construcción, pero por supuesto también el trabajo como continuum en las experiencias de las mujeres, de, bueno, estoy trabajando en la obra, pero tengo que ir a cuidar a mis hijos, tengo que ir a buscar agua, incluso construir sus propias viviendas. Entonces, ¿cómo pensamos en términos analíticos la organización del trabajo y la explotación en última instancia de esos cuerpos a partir del trabajo? Por otro lado, también analicé la politicidad en el trabajo ya más en términos clásicos, es decir, cómo se organizan y qué organizaciones más en términos institucionales conforman las mujeres a partir del trabajo de la construcción. Entonces ahí analicé, en el caso de Bolivia, la Asociación de Mujeres Constructoras, ASOMUC, que también en el momento que hice trabajo de campo se habían conformado a nivel nacional, como la Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia, la AMUCBOL, perdón. En Santa Fe trabajé con la organización Mujeres a la Obra, que también tienen un trabajo súper interesante en términos organizativos. Y acá en México, si bien la primera parte del trabajo de campo que hice en 2018 y 2019, no trabajé con colectivas, sino con mujeres que fui conociendo quizás de manera más dispersa o a partir de vínculos familiares o de amistad. Luego con la pandemia, durante y después de la pandemia, una de las características también es que aparecen estas colectivas, sobre todo feministas y lesbofeministas, que se insertan o que empiezan a capacitarse en oficios de la construcción. Entonces también esa es otra forma, como el sujeto laboral, mujeres en la construcción, toma distintas formas organizativas, ¿no? Y por último, que también me parece relevante, yo lo planteé en términos de politicidad de la teoría, pero quizás lo podríamos ver como violencia, la violencia de la teoría, como estas distintas procesos de invisibilización de los sujetos laborales. En el caso de las mujeres de la construcción es un sector muy poco investigado, incluso muchas personas plantean que no existe como sujeto laboral cuando, cuando es todo lo contrario. Históricamente, además, las mujeres tuvieron una centralidad
es muy relevante, sobre todo en los procesos de autoconstrucción de las ciudades en América Latina, como un proceso masivo de construcción de ciudades y que fue invisibilizado. Y en términos de ingreso al sector asalariado en América Latina, aproximadamente ronda entre un 5 y un 15% el porcentaje de mujeres en comparación con el total de trabajadores de la construcción, y eso va dependiendo mucho de los procesos sociales, económicos, políticos en cada país también, esa inserción. Brevemente, para comentarles la metodología, las técnicas de investigación, el trabajo de campo que realicé. Para mi tesis doctoral, que fue durante un año, hice trabajo de campo en México y Bolivia, y después para la investigación postdoctoral hice 3 meses en Argentina y también acá, perdón, en México. Entonces acá, empezando en la zona metropolitana del Valle de México, tomé como espacios etnográficos primeros obra en construcción, que están señalados ahí en los puntos naranja, en varias alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México. Y también estuve por un tiempo en los hogares de algunas de las mujeres en municipios del Estado de México y de Tlalpan, sobre todo. Y luego, la segunda parte, de mayo a agosto de 2023, hice también varias entrevistas, sobre todo en Coapa, en Coyoacán y Tlalpan, básicamente. En La Paz y el Alto en Bolivia, que estuve de enero a agosto de 2019, también ahí en el mapa en naranja están señalados los espacios laborales, las obras en construcción en las que estuve y los hogares en La Paz y el Alto. Participé de jornadas de trabajo de estuqueado, pintura, albañilería. También en Bolivia se da algo particular, que muchas de las mujeres se insertan en los gobiernos municipales de La Paz y el Alto. Entonces pude participar también de jornadas de trabajo en los gobiernos municipales. Y una práctica bastante habitual en Bolivia, que es el AINI, que en México sería como el tequio, o la minga en los Andes, que es esta práctica de reciprocidad, donde las mujeres maestras enseñaban el oficio de la construcción a aprendizas a partir de la remodelación o construcción de sus propias casas. Entonces iban rotando y aprendiendo y enseñando al mismo tiempo que construían sus casas. Y en los hogares también estuve, visitas prolongadas en los hogares de las compañeras. Hice también 2 viajes a los lugares de origen, porque en Bolivia también, pensando en la politicidad y en las formas de organizarse, es muy relevante el vínculo permanente que tienen con sus comunidades, por lo general campesinas de origen, para pensar el trabajo de la construcción, ¿no? Las fiestas, las celebraciones familiares. Y también en Bolivia fue muy relevante los espacios de participación política en términos etnográficos, ¿no? Las asambleas de ASOMUC, marchas, los eventos públicos, los actos políticos. Y ahí, al igual que pasa en Santa Fe con Mujeres a la Obra, en Bolivia fue muy relevante la colaboración y la convivencia con las compañeras de ASOMUC, de la Asociación de Mujeres Constructoras, y también facilitada por toda la colaboración de Red Habitat, que es una organización que hace muchos años está trabajando sobre condiciones de vivienda y de trabajo de las mujeres constructoras. En la ciudad de Santa Fe, en Argentina, ahí está el mapa de Argentina, está la provincia de Santa Fe, y el puntito azul es donde se ubica la ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia. Ahí es muy interesante, hice trabajo de campo, sobre todo con las mujeres a la obra, y ahí se da una confluencia muy particular e interesante también para retomar, que confluyen organizaciones de la sociedad civil, políticas públicas vinculadas también a emplear a mujeres en la construcción, políticas empresariales que, por ejemplo, hacen descuento de los impuestos para que a aquellas empresas que incorporen a mujeres, empleen a mujeres en la construcción, pero también se articula con tradiciones comunitarias más antiguas de autoconstrucción o de construcción comunitaria, y organización vecinal, y también organización sindical. Hay delegadas sindicales de la Unión
de trabajadores de la construcción de la UOCRA en Argentina, que al menos en esa región tienen una importancia relevante en los procesos organizativos de las mujeres. Y ahí en Santa Fe, la mayoría de las mujeres que forman parte de Mujeres a la Obra y se capacitan, tienen entre 26 y 45 años, también poseen trayectorias muy diversas, la mayoría no trabaja únicamente en las obras, un sector muy pequeño solo se dedica a eso, sino que tienen una multiplicidad de trabajos, y también ahí es relevante que el 20% son estudiantes universitarias o terciarias. Así muy brevemente, en Ciudad de México y el Estado de México realicé unas 40 entrevistas en profundidad, en Santa Fe 20 entrevistas en profundidad, y también analicé una encuesta que hicieron Mujeres a la Obra, de 90 encuestas, una encuesta a 90 trabajadoras. Y en Bolivia sí fue mucho más amplio el trabajo de campo, mucho más rico en ese sentido. Hice 63 entrevistas en profundidad. Bueno, y acá quería empezar con uno de los ejes analíticos también de cómo pensamos la violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con todo este proceso también de cómo el capital va tomando y despojando territorios, no es solo una presentación de la inserción histórica de las mujeres en la construcción, sino que esa inserción se da como de la mano o en los senderos que va dejando el capital inmobiliario, financiero inmobiliario en los territorios. En este caso lo estoy planteando para México, pero también sucede lo mismo en los otros territorios, ¿no? Como les mencionaba, en los tres países la autoconstrucción de vivienda, la infraestructura urbana y de servicios fue fundamental en los procesos, creo que de muchas de las ciudades latinoamericanas, y ahí la participación de las mujeres ha sido central. Y se ve también una participación política de la clase trabajadora, de la clase popular, sobre todo en México, donde el movimiento urbano popular fue central en esa conformación de ciudades, podríamos decir así. Luego en los 70s y 90 en México, sobre todo, hay una reactivación importante del sector de la construcción, aparecen estas desarrolladoras inmobiliarias que construyen conjuntos habitacionales de interés social, como está el caso de Consorcios ARA, Casa G, Casas Beta, y también a fines de los 70 se crean los fondos habitacionales, el Infonavit y el Fobiste, que eso también hace que empiece a haber muchos proyectos inmobiliarios y muchas de las mujeres se inserten también en esos proyectos. En el 92, con la reforma constitucional, se da este proceso de privatización de los ejidos y tierras comunales, sobre todo en el Estado de México, y se intensifica el crecimiento urbano a partir de estos proyectos de conjuntos habitacionales, de construcción de conjuntos habitacionales. En los años 2000, ahí sí se ve una diferencia entre los caminos de urbanización que sigue, por un lado, el Estado de México, que para quienes no son de México, es el estado que rodea a la Ciudad de México. Entonces se restringe la construcción o los grandes proyectos en lo que en ese momento era el Distrito Federal y ahora Ciudad de México, y se intensifica en el Estado de México, en algunos municipios sobre todo. Varias de las mujeres con las que trabajé en la tesis, comienzan a insertarse ahí, en estos proyectos que les decía de desarrollo de viviendas. Luego en el 2008 también, con la crisis financiera inmobiliaria a nivel global, hay un rescate a nivel nacional, un rescate del sector empresarial por parte del PAN, y a partir de ahí también, sobre todo en la Ciudad de México, se da una alianza entre el sector público y entidades inmobiliarias, ya sea de capital global y local, y en los últimos años, bueno, ahí hay una profundización del boom de la construcción que también se da en Argentina y en Bolivia, y muchas de las luchas colectivas en torno al territorio y en contra de estos grandes proyectos inmobiliarios lo caracterizan como un tsunami inmobiliario a lo que está pasando en la Ciudad de México con el boom de la construcción. Y luego, también durante la pandemia, hay una explosión de las colectivas feministas de mujeres y disidencias en oficios de la construcción, y también nuevas formas de vivir y habitar la ciudad en la pandemia. Con los despidos, muchas de ellas comienzan a desarrollarse en esa área.
Particularmente en México yo reconozco tres tipos de experiencia de mujeres que se insertan en la construcción. Por un lado, estas que les mencionaba, las que trabajaron en la década del 90, 2000 en la construcción de viviendas sociales en el Estado de México. Luego hay otro conjunto de mujeres que tienen entre 25 y 40 años, que se insertan en la última década en la construcción, con un mercado mucho más diversificado, aparecen estas grandes obras de plazas comerciales, de hoteles, y después la que mencionaba este tercer grupo que aparece sobre todo durante la pandemia, que aprenden los oficios de la construcción y forman colectivas autofeministas. En La Paz y el Alto, por su parte, a mí retomo esta idea de por qué estoy planteando esto en términos tan históricos, porque creo que es fundamental para pensar en la violencia de las mujeres, cómo se dan históricamente las condiciones de reproducción de sus vidas. Que si pensamos la violencia estructural, tiene que ver con esto. Para ir hilando también en términos metodológicos, luego, bueno, ¿qué dimensiones vamos a analizar o investigar si vamos a abordar la violencia de las mujeres? Desde mi perspectiva, la dimensión histórica siempre es explicativa en ese sentido, ¿no? Entonces, para considerar también las particularidades territoriales. En Bolivia, los estudios previos y demás muestran cómo hay una gran inserción de mujeres a partir de la Guerra del Chaco, que fue entre los años 1932 y 1935, sobre todo porque hay un gran desbalance de la población, muchos de los trabajadores de la construcción, que en ese momento la mayoría también era un sector muy etnificado, trabajadores indígenas, que mueren en el conflicto entre Bolivia y Paraguay, que es la Guerra del Chaco. Entonces ahí muchas de las mujeres ingresan. Luego, en las décadas posteriores también, tiene relevancia la cooperación internacional con las políticas de ajuste estructural. Ahí muchas de las mujeres se insertaron en la construcción para trabajar en unos programas que se llamaban, que eran a cambio de alimento, no se les pagaba, sino que trabajaban construyendo, sobre todo en la vía pública, y les pagaban con alimento, en una población como muy afectada por justo estas medidas de ajuste estructural que, que tienen vigencia también en varios de nuestros países en la actualidad. Pienso en Argentina particularmente. Luego en los años 2000, también muy vinculado a los productos de la precarización laboral, producto de estas medidas neoliberales, en Bolivia se dan los planes, Plane 1, 2 y 3, que son planes de emergencia laboral. Entonces ahí emplean a mujeres pagándoles bastante precariamente para que trabajen en distintas actividades de construcción y oficios en la construcción, sobre todo en los gobiernos municipales. Luego hay otros programas como Barrios y Comunidades de Verdad, donde son ellas mismas las que construyen y reforman sus propios barrios. Y bueno, durante el gobierno del MAS con Evo Morales, también se ve un boom de la construcción, sobre todo vinculado a la inversión pública en infraestructura. Y como mencionaba en los otros países, también a partir del año 2010 tiene relevancia Red Hábitat y todas las actividades de capacitación en los oficios de la construcción y la conformación de ASOMUC. Ahí en La Paz y el Alto, a partir de mi trabajo de campo y también de otras de estadísticas oficiales, el 80% de las mujeres trabajadoras de la construcción se reconocen como aymaras, o mujeres de pollera, mujeres indígenas. Son de varias generaciones, hay mujeres muy jóvenes que comienzan a trabajar en el sector y mujeres adultas mayores. También se da en particular en Bolivia que, también porque hace mucho más tiempo que están trabajando en el sector, hay maestras, oficiales, ayudantes, mucho más diversificada la estructura laboral. En cambio, tanto en Argentina como en México, la mayoría son ayudantes. En Santa Fe, en Argentina, también hay un boom de la construcción, sobre todo en el caso de esa región, muy vinculado a la reactivación económica y al desarrollo del sector agroexportador, sobre todo vinculado a la producción de soja.
Y bueno, en Santa Fe en particular también la gran inundación que hubo en el 2003 hizo que muchas de las mujeres tengan que capacitarse para remodelar sus propias casas. Y ahí lo que les comentaba me parece interesante, la experiencia que se da en Santa Fe por esta alianza entre diversos ámbitos y sujetos, que por un lado a mujeres a la obra la conforman mujeres con varias décadas de experiencia en el trabajo de oficios de la construcción, albañilas, mujeres sindicalistas en el sector, mujeres profesionales, también arquitectas, trabajadoras sociales, psicólogas, y también algunas funcionarias del Estado y militantes políticas, sobre todo militantes feministas. Y Mujeres a la Obra tiene un carácter más, que tiene el foco en la capacitación, no tiene un carácter tan gremial o sindical como tal. Y bueno, ahí como mencionaba también fue muy importante el papel de las mujeres en la autoconstrucción de la ciudad de Santa Fe. En términos generales, a mí me parece que es importante remarcar esto que les mencionaba. ¿Por qué hice todo este repaso más histórico de cómo se insertan las mujeres en la construcción? Yo creo que esa inserción y participación, que por supuesto siempre es una disputa, se da en un marco determinado de condiciones de producción y reproducción social. Y a eso hago referencia que las formas de violencia también se sostienen y se crean especialmente en ese marco de condiciones de producción y reproducción social. Luego, como vemos también, ahí yo estoy tomando 3 territorios, hay formas diferenciales de explotación de los territorios y quizás algo que se repite o se reitera es la desvalorización del trabajo femenino. Y mucha de la violencia también de las acciones de violencia que se desprenden de esa situación tienen que ver también con esa valorización de su trabajo, de saber que pueden estar en esos lugares, que pueden hacer el trabajo de los varones, que tienen capacidades para hacerlo. Entonces, a partir de esas múltiples violencias, las mujeres crean estrategias afectivas y efectivas para sostener la vida propia y la de su familia en un contexto de precarización de sus condiciones de vida y de trabajo. También son centrales los procesos de autoconstrucción. Y al ganar esos espacios en ese sector históricamente masculinizado, transforman no solo las dinámicas laborales, porque eso es posible verlo de distintas maneras, como cuando ingresan mujeres empiezan a reorganizar bastante el trabajo en la construcción, sino que también se genera un campo de posibilidad para enfrentar las violencias entrelazadas y proponer nuevos horizontes de posibilidad para mundos más dignos de habitarse y ser construidos. Entonces, para ir ya como más de lleno a las violencias de las mujeres en el sector de la construcción. En este mismo marco que venía planteando, yo reconozco 4 procesos que por supuesto son estructurales, pero fundamentalmente son encarnados en las experiencias de las mujeres. Entonces, por un lado tiene que ver, y esto se da en los 3 territorios, una implosión de violencia en los hogares y proliferación de economías ilegales en los barrios y colonias. Se da especialmente en México, en algunos lugares de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, también en Argentina, en algunas zonas está bastante presente, en Bolivia también, sobre todo la violencia, la amenaza de la violencia feminicida es algo muy latente en los 3 territorios. Y retomando algunos estudios de economía feminista y demás, como plantea Verónica Gago, la violencia como efecto de la crisis de la figura del varón proveedor. Toda esta reestructuración capitalista, neoliberal, que se da en nuestros países, y que ya el trabajo asalariado como tal deja de tener relevancia o no es como el eje constitutivo como tal de la identidad masculina incluso, aparece esta violencia, ¿no? El varón que deja de ser proveedor, entonces las feministas hablan de implosión justamente al interior de los hogares. Pero también se da a la par que un mayor deseo de autonomía de las mujeres. Y ahí tiene que ver mucho con cómo en los últimos años los feminismos comunitarios, vecinales, feminismos populares, podríamos decir, están como
reconfigurando el deseo de autonomía, las relaciones también entre los géneros en la vida popular. Luego aparecen y cada vez más con fuerza formas de autoridad territorial ligadas a las economías ilegales, en articulación con estructuras políticas, policiales y judiciales en los barrios, sobre todo también toda la dinámica del vínculo narco con el Estado y con el poder político local. En los tres territorios, sobre todo el Estado de México, y Bolivia también no recuerdo si el primero o el segundo país con la tasa de feminicidios más altos en Sudamérica, y México, y sobre todo el Estado de México, es en la que encabeza la tasa de feminicidios. Entonces las mujeres, por supuesto que esto no es particular de las mujeres de la construcción, sino de la clase trabajadora y popular, y no únicamente tampoco la violencia feminicida, pero bueno, se dan ciertas dinámicas que están profundizando esto. Entonces las mujeres ahí conforman redes de amigas, familiares, compañeras de trabajo para protegerse. Muy vinculado a esto, el segundo proceso, y que vimos antes, está asociado con lo que algunas autoras llaman extractivismo ampliado, y los rastros del capital financiero inmobiliario por los territorios. Esto que veíamos, el desarrollo inmobiliario en las distintas ciudades, el despojo de tierras, también el endeudamiento para construir, que eso se ve mucho en las experiencias de las propias mujeres, el boom de la construcción, y cómo eso está generando condiciones de precariedad en la vida de las mujeres trabajadoras. Un tercer proceso y eje que analizo en esto es la articulación de formas de explotación y extracción de valor en ámbitos productivos y reproductivos, ya específicamente considerando las actividades laborales en las obras, en el sector de la construcción, pero también el trabajo doméstico y comunitario. Y yo ahí veía cómo la extensión de la jornada hasta límites casi inhumanos y la intensificación del trabajo de las mujeres. Si bien el sector de la construcción es históricamente un sector precarizado y de mucha explotación, podríamos decir, en los últimos años igual hay una reconfiguración de eso, porque hay incorporación de nuevas tecnologías, pero bueno, en última instancia, como sabemos, la explotación del trabajo, de la fuerza de trabajo, es el objetivo para obtener ganancias. Pero ahí yo lo que veía, y por eso es tan relevante la perspectiva feminista, para poder pensar el género en términos de relaciones de poder, cómo los compañeros trabajadores de la construcción pueden trabajar 10, 12 horas en la construcción, pero las mujeres llegan y tienen que seguir trabajando en sus casas, y desde sus propias experiencias, ellas lo plantean así, como en términos de continuum, que están entre 17 y 19 horas diarias, y eso se dio en los tres casos. Entre 17 y 19 horas trabajando en la construcción o en el hogar. Y para ver de manera diferencial la explotación de los cuerpos, eso es central. Por supuesto, la sobrecarga de trabajo doméstico, sin políticas efectivas, políticas públicas de cuidado. El trabajo a destajo es otra de las modalidades que aparece muy recurrentemente, y las mujeres también utilizan el trabajo a destajo justo para poder conciliar con el trabajo doméstico. Hay una gran brecha salarial por género que alcanza el 30%, y bueno, por supuesto, segregación ocupacional y múltiples límites en los procesos de calificación. Yo no lo voy a desarrollar ahora, pero desde las experiencias de las compañeras trabajadoras todo el tiempo estaban mencionando, no en todos los casos, pero sí frecuentemente, cómo, por ejemplo, los maestros les escondían las herramientas para que no puedan aprender, o casos de violencia sexual como forma de disciplinamiento para que no puedan capacitarse en el oficio, porque por supuesto el saber, y sobre todo en sistemas de oficio, el saber hacer, el saber construir, el conocimiento del oficio, es un elemento de poder para negociar con la patronal, para legitimidad y demás.
pero bueno, cómo es utilizado en este caso por los trabajadores varones en contra de las trabajadoras mujeres. Y el último proceso, uno de los, podrían ser muchos más, pero particularmente en el espacio de la obra, cuando el que rige la organización del trabajo es el capital, la política racista y patriarcal del capital. Por un lado, lo que yo encontraba era esto de el poder de designar, que se ve muy bien, como esa configuración patriarcal, por ejemplo, y esto lo cuento casi siempre, pero como en las obras en construcción, cuando hay trabajadores varones que están realizando los trabajos de limpieza, no se pone en cuestión que son trabajadores de la construcción. En cambio, cuando están las mujeres, y por lo general, cuando quieren ingresar al sector de la construcción, las mujeres van a hacer las actividades de limpieza. Pero entonces ahí todo el tiempo dicen, no, ellas no trabajan en la construcción, sino que hacen la limpieza. Entonces, bueno, ¿quién tiene el poder de designar qué es trabajo y qué no? ¿Cómo se pone en cuestión también al sujeto trabajador como tal en ese sentido? Luego otra dimensión que analicé mucho, o en profundidad más bien, es el ser mujer y el ser india como categorías laborales. Por supuesto lo pongo entre comillas porque así aparecían en los testimonios y demás. Ahora voy a retomar algunas experiencias específicas de las mujeres en cuanto a esto, pero cómo se ubican en las empresas quizás que están últimamente en las grandes empresas que tienen política de género establecida, políticas de seguridad establecida, no pasa tanto, pero en las medianas empresas y en el sector más familiar, asalariado también, opera mucho esto de, bueno, si sos mujer, ingresás con una categoría salarial menor incluso que a la del ayudante o chalán. Y también pasa lo mismo con las mujeres aymaras en la construcción. Si bien en Bolivia hay un reconocimiento de que históricamente están como acostumbradas al trabajo rural, al trabajo de campo, que son mujeres más fuertes, y por eso también hay una mayor inserción de las mujeres aymaras en la construcción, sí les pagan menos por lo mismo. Entonces hay muchos testimonios de compañeras que decían que hacía 10 años que están trabajando y siempre como ayudante. En cambio entra un varón joven y a los 2 o 3 meses, 6 meses ya puede ascender de categoría. Y por último, un punto que tampoco es exclusivo de la construcción, ya otras autoras feministas lo han analizado en otros sectores laborales, y yo lo llamé como el salario del patriarcado, retomando la frase de la Silvia Federici del patriarcado del salario. A mí me gustaba este juego de palabras del salario del patriarcado, como qué es lo que gana el patriarcado también en el sector de la construcción. Y ahí retomo las experiencias de violencia sexual como elemento disciplinador y como elemento central de la organización del trabajo en la obra. Entonces, a partir de eso, las mujeres también despliegan distintas estrategias para enfrentar y protegerse ante eso. Aquí quiero retomar dos a ver si puedo mover esto, perdón. Dos relatos de compañeras también para dar centralidad a sus propios pareceres, a sus voces. En este caso, Victoria, que es una mujer aymara que vive en La Paz, en Bolivia. Ella decía, soy maestra pintora y también sé hacer vaciados, todo yo sé, múltiples soy. Estuqueado también sé. 120 bolivianos por día me pagan. Por semana 720 se hacen. A los varones les pagan 180 y a los ayudantes 150. Nosotras más bajo estamos ganando. Así nomás siempre es. Nosotras hemos avanzado en capacitación, pero el contratista así nomás te dice, 120 les voy a pagar, pero como no hay trabajo ya aceptamos. Algo es algo, y si no trabajamos, no hay en la casa. Luego, otro caso sobre el tema de acoso y violencia sexual que planteaba Reina, que en ese momento, en 2019, tenía 24 años, que ella es una gran referente también de la lucha y de la Organización de Mujeres Constructoras en Bolivia.
decía, me empezaron a molestar y como yo era solita me daba miedo ir al baño porque me molestaban y golpeaban el baño. Yo agarrada mi escoba por si me querían hacer algo, era feo, los hombres eran mayores, nadie había de mi edad. Tenían esposas, tenían hijos y no entiendo por qué me molestaban o qué cosas pensaban que yo iba a hacer, que les iba a decir que sí. Yo me quedaba callada, me daba harto miedo decir o perder el trabajo, o que piensen mal de mí y no me crean a mí, porque yo he entrado a ese trabajo porque la han votado a una compañera por esa misma situación. Y aquí retomo algunas experiencias de dos, bueno, a Eli ya la conocía de antes, es otra trabajadora de Ciudad de México, y Elsa la conocí en 2023. Ambas se insertan en el sector privado. Ellas mencionaron que las empresas pequeñas tienden a no pagar seguridad social, las más grandes por lo general sí. Los mecanismos de ingreso son casi siempre a través de personas conocidas, y esto es algo que se reitera en los tres casos. Generalmente realizan la limpieza de obra y temporalmente se insertan como pintoras, albañilas y tablarroqueras. Yo lo que veía también en que en la mayoría de ellas la maternidad es un punto de inflexión en las trayectorias laborales, porque tienen que salir a trabajar para mantener a los hijos, y también eso es un elemento que aprovechan los contratistas, porque era habitual, por ejemplo, que digan, no, nosotros preferimos mujeres porque no hay San Lunes. O sea, no, los lunes las mujeres van a trabajar y no como los varones que, porque tomaron mucho el fin de semana y demás, tienen mucho nivel de ausentismo. Eso era un discurso como bastante eh, reiterado. Arman redes de cuidado con otras mujeres de la familia, repiten esto también que mencionaba antes de las jornadas extenuantes, con bajos salarios, falta de elementos de seguridad. Por supuesto que esto también es una característica que se reitera en los trabajadores varones. Pero bueno, sobre todo lo de las jornadas extenuantes, lo que ellas en la casa tienen que seguir. Brecha salarial de género, impedimentos para que aprendan los oficios y asciendan de categoría, situaciones de violencia o acoso sexual, crean estrategias para cuidarse y protegerse entre ellas. Y también en algunos casos, en el caso de Elsa, por ejemplo, su hija es una mujer trans que trabaja en las obras con ella, pero sí mencionaba que ha sufrido mucha discriminación y violencia. Entonces, en términos generales, yo veo que las mujeres y disidencias sexogenéricas maniobran el ingreso y permanencia en el sector, al mismo tiempo que crean este horizonte de posibilidad para transformar esas relaciones de poder, ¿no? Y acá me parece importante, para pensar también en términos de cómo analizar las violencias, analizar en términos procesuales y relacionales los procesos los procesos de generización o feminización del trabajo en este caso, y la violencia también. Porque yo lo que veía es que al mismo tiempo que se construyen como trabajadoras, y que es lo que decía una disputa, no es que está dada, sos trabajadora de la construcción y así ya te reconocen, sino que es todo el tiempo hay que estar mostrando que lo que sabés y lo que sos, al mismo tiempo que se construyen también como conforman un sujeto de clase, podríamos decir, también se producen y reproducen dinámicas de generización y racialización específicas y entramadas. No podríamos decir que se está dando un proceso de feminización en la construcción y ya, sino a mí me parece importante ver de qué manera, qué procesos, incluso contradictorios, se dan en esa dinámica. Y bueno, acá retomo un poco teóricamente como algunos elementos. Por un lado, pensar la relevancia que tiene el género y las relaciones de género en la estructuración del trabajo y viceversa. Como plantea Goren, las relaciones de género están inscritas en la organización misma de la división técnica y social del trabajo, en el que la producción y la reproducción solo pueden ser comprendidas como dos momentos de una misma relación. Y lo veíamos muy claramente con la dinámica, por ejemplo, de la jornada laboral de las mujeres. Luego, partiendo mucho también de las teóricas de la reproducción social, en el caso de Ferguson, ella plantea, el control patriarcal del trabajo de las mujeres está relacionado con la reproducción continua de la sociedad capitalista. No es la división sexual del trabajo en sí misma la que explica la opresión de las mujeres, sino el hecho de que esta división está basada
de manera contradictoria y parcial en la lógica esencialmente deshumanizante de la acumulación capitalista. Y después de manera central, y bueno, en la tesis, si tuvieron oportunidad de leerla, a mí me parece como muy relevante las grandes contribuciones que hicieron los feminismos negros y comunitarios para pensar el trabajo. Si bien no hay una relación directa, a mí me parece que pensar una antropología del trabajo es insoslayable considerar estas aportaciones. Por ejemplo, una autora que retomo mucho, que me gusta mucho, es Lelia González, una compañera afro-brasileña. Ella dice: tratar la división sexual del trabajo sin articularla con su correspondiente en el nivel racial es recaer en una especie de racionalismo universal abstracto, típico de un discurso masculinizado y blanco. Hablar de la opresión de la mujer latinoamericana es hablar de una generalidad que oculta, enfatiza, que saca de la escena la dura realidad vivida por millones de mujeres que pagan un precio muy caro por el hecho de no ser blancas. Entonces, y creo que quizás si bien hay algunos referentes de cómo se analiza la política racial, racista del trabajo, sobre todo de los feminismos, quizás en la antropología del trabajo latinoamericana sí se ha trabajado en términos de jerarquías étnicas, de la explotación étnica, se habla de la plusvalía étnica en ese sentido, pero a mí me parece que es necesario pensar un poco más integradamente cómo opera la política racial, racista del trabajo y la política patriarcal también en los espacios de trabajo. Bueno, este es como este entramado o argamasas de violencia que cotidianamente viven las mujeres de la construcción. Muchas de ellas incluso deciden insertarse en la construcción para sortear o para enfrentar estas violencias, pero a mí me parece interesante poder ver la diversidad de formas organizativas de las mujeres de la construcción. Entonces, en primer lugar, y que es central, la organización vecinal, territorial y comunitaria. Y como decía, esto históricamente fue importante en nuestras ciudades, los procesos de autoconstrucción y las redes entre mujeres. Y ahí hay un factor, una dimensión política central de cómo construyen o las formas de politicidad que construyen las mujeres. Luego, lo que vi en Bolivia, por ejemplo, la conformación de la Asociación de Mujeres Constructoras y la Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia, Asomuk Yamuk Bol. Yo ahí analizaba y lo caracterizaba como una politicidad abigarrada, porque ahí es muy interesante cómo las compañeras retoman, por un lado, muchas prácticas de la forma comunitaria de organización, donde realizan estas actividades, por ejemplo, de AINI, de APTAPI, de varias, incluso en términos organizativos y de funcionamiento, la forma comunitaria, pero también lo articulan con la forma sindical más clásica del sindicato, por luchas que tienen que ver con demandas de condiciones de trabajo y demás. Entonces, se da ahí una muy interesante forma de politicidad. Mujeres a la obra igual, en Santa Fe, lo que les mencionaba, de cómo, de la diversidad de actoras que están integrando esa organización y crean prácticas y políticas muy efectivas para la inserción de mujeres. Y luego, con la pandemia, el surgimiento de estas colectivas feministas, que se da mucho también en Argentina y en México. En México yo retomo las prácticas de algunas compañeras o algunas organizaciones como Talachas Girls, Manas a la Obra, Plomeras en Acción, Tablitas Insurrectas, las MAIS, Carpinterías para Morras, las Chalanais, Grieta, bueno, Plomeras en Acción ya las mencioné, Programa Mujeres Construyéndose, que aparecen como con otras características, se definen feministas y lesbofeministas, se vinculan a emprendimientos autogestivos también, arman alianzas con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, generalmente reivindican sus posicionalidades desde territorios periféricos, que eso es importante, es relevante también en términos de configuración de clase. Y Leslie Lemus y Cris Herrera, que también son algunas de las investigadoras que hicieron investigación sobre el sector de la construcción y las mujeres ahí, ellas están nombrando como nuevas formas de feminización diversa de lo subalterno.
a partir de lo laboral, ¿no? Del trabajo de mujeres. Bueno, ya pronto voy a ir cerrando, pero quería mencionarles algunos de los procesos que identifiqué, esto de la generización o feminización interseccional que se da en el sector de la construcción. Cómo identifiqué al menos estos 4 procedimientos para pensarlo, sí, justo en términos de proceso y relación, la interseccionalidad en torno al trabajo. Por un lado, esta dinámica más clásica de lo que algunas feministas llaman la clase crea el género. Hay como una tendencia clara, quizás en las clases populares trabajadoras en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, de estos nichos laborales donde las mujeres se dedican al trabajo doméstico y los varones de la familia trabajadora en el sector de la construcción. Entonces, cómo va creando género en ese sentido, relaciones de género. La clase trabajadora, las mujeres se dedican a esto y los varones a esto. Y cómo a partir de la inserción de mujeres en la construcción se intenta romper eso. Luego, el género crea a la clase. Por supuesto que esto lo pongo entre comillas, porque no es algo unilateral. Justamente lo que quiero criticar es esa visión de la interseccionalidad, que no es suma de intersecciones, sino que son procesos que se dan al mismo tiempo, se recrean y se resisten. Pero lo pongo entre comillas por una manera de decir. El género crea a la clase. Como veíamos, hay segregación, impedimentos para aprender oficios, para ascender del oficio también, hay mucha brecha salarial entre mujeres y varones, la sobrecarga de trabajo domésticos y de cuidado, que en última instancia también está reproduciendo una condición de clase de las mujeres. Un tercer proceso que le llamé generización racializada. En Bolivia, por ejemplo, lo que yo notaba es que hay las mujeres en la construcción tienen como un reforzamiento de los caracteres identitarios étnico-raciales aymara, a partir del uso de las polleras, del orgullo también por los cuidados del cuerpo, incluso las mismas lógicas de belleza, y que se ve mucho en los propios lugares de trabajo, como saliendo de la obra, por ejemplo, un reforzamiento de los caracteres identitarios aymaras, y que yo veía que también eso era aprovechado, por supuesto, por los contratistas para, en última instancia, para no pagarles lo mismo que a los varones, tener el mismo trabajo incluso mejor y no pagarles lo mismo. Y en México, a partir de las experiencias de las compañeras también, prácticas blanquizantes de cuidado y de belleza del cuerpo, que algunas de ellas mencionaban que no somos como los varones que están más asociados con, como ellas mencionaban, con lo indio. Entonces todo el tiempo había una necesidad de diferenciarse con los varones trabajadores del sector. Y por último, veo un proceso de regenerización de un nuevo sujeto de clase. En Bolivia, por un lado, está este principio de complementariedad chachahuarmi, que en aymara significa hombre-mujer, en el trabajo comunitario, donde hay un trabajo justo de complementariedad. Entonces, por un lado, cuando aparece el trabajo asalariado en la construcción, hay una individualización de ese trabajo, pero en términos masculinos. Por eso el sector de la construcción como tal, la mayoría son hombres. Entonces, cómo a partir del ingreso de las mujeres en la construcción se modifica también esos patrones de género y de trabajo. Y bueno, y lo que mencionaba en México y Argentina, por último, la explosión de colectivas feministas que critican también mucho el binarismo de género, o sea, esta idea de fugarse del género también, otras formas de masculinidades y de feminidades. Entonces, bueno, con esto quiero mencionar que en última instancia pensar en la interseccionalidad en el trabajo tiene que ver con formas de violencia porque son regímenes de poder que se están entrelazando y generando efectos específicos de esas políticas de poder en los cuerpos de las mujeres. Y ahora sí, por último, retomar así, recapitular como algunos de los puntos centrales que en términos metodológicos, teórico-metodológicos, me parece centrales
para abordar la violencia de las mujeres en los lugares de trabajo o en el trabajo. Por un lado, partir de las experiencias de las mujeres como tal, darle centralidad a las experiencias de mujeres y disidencias como constructoras de teoría también. Y ahí lo que les mencionaba, si es posible pensar también de una violencia de la teoría con la invisibilización del sujeto laboral mujer de la construcción. Que esa invisibilización de no ver a las mujeres de la construcción que habilita en términos de reproducción de relaciones de poder, de explotación y demás. Por otro lado, también la centralidad del trabajo como categoría histórica y teórica, como mencionaba al inicio, que construye subjetividad, pero también es necesario analizarlo con el carácter de explotación y alienación en el capitalismo. También desde la perspectiva que estoy proponiendo de antropología feminista del trabajo, la centralidad que tiene la reproducción y pensar desde ahí esos procesos de sostenimiento de la vida, de vincularnos con el entorno humano y no humano, y a partir de la reproducción también ver esos diferenciales de explotación, de las formas diferentes en que se explotan los cuerpos y los territorios. La política racista y patriarcal del capital, como mencionaba. Entonces, la importancia de ver las violencias como procesos y tramas de regímenes de poder y explotación. Y también agrego esto de la relevancia de pensar en lo político, en la dimensión política de las formas en que las mujeres se organizan en torno al trabajo, la resistencia, sus reexistencias. Y por último, remarcar el carácter situado y relacional de las violencias, para que no todo tampoco termine siendo violencia, porque después eso es otro debate también habitual, que cómo definimos la violencia para que no todo sea violencia y que tenga capacidad explicativa como tal. Entonces, bueno, lo dejo por ahí, ahora seguimos charlando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magali. Voy a hacer pues yo igual una pequeña recapitulación. Pues para empezar, me parece muy interesante este carácter de la centralidad de la historia de la teoría de las categorías del trabajo. A mí me, me gusta mucho el tema, entonces creo que darle esta profundidad histórica de cómo se va relacionando estos caracteres violentos con la historia y esta biografía social de las mujeres que van insertándose al mercado laboral de la construcción, sobre todo en estos espacios tan masculinizados, ¿no? Em, y cómo a partir de ello se crean otro tipo de espacios donde las mujeres pueden actuar y hacer formas de resistencia y donde se puede repensar la construcción que tenemos actualmente de estos géneros, ¿no? Bien lo decía con esta dimensión histórica de la violencia contra las mujeres. Em, bueno, después de esto, me gusta mucho cómo ha hecho este análisis comparativo entre estas ciudades, desde Santa Fe, Argentina, Bolivia, México, y cómo se puede hacer cómo podemos traspolar ciertas experiencias de las mujeres para entender o tener un mejor entendimiento de estos procesos de inserción de las mujeres en estos campos, ¿no? Em, también, bueno, eh, quiero recalcar este asunto de crear la resistencia para sostener la vida y crear eh, nuevos especies de transformación de las dinámicas del trabajo y crear nuevas formas politizadas de resistir, ¿no? A partir de estas nuevas eh, experiencias, ¿no? Pues no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o podemos abrir ya como la ronda de preguntas y respuestas. Ujú. Masabi Martínez, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi pregunta va en este sentido. Si dentro de las experiencias que se exploraron, o sea, pueden identificar alguna política pública que haya podido armonizar entre el trabajo de las mujeres en el ámbito de la construcción con el papel y el rol de cuidados que ellas desempeñan, sobre todo porque aquí en México
la violencia estructural es muy fuerte. Entonces hay una gran precarización en el ámbito laboral y muchas mujeres que sí conozco un par que se dedican en la cuestión de construcción, pues no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, pues también ver algunas experiencias que sean positivas o exitosas en cuestión de poder armonizar esta parte de los cuidados con el desempeño laboral. Gracias. Gracias, Masabi. No sé si retomamos varias preguntas o cómo es la dinámica. Sí, podríamos hacer una ronda de preguntas y ya después, intervienes. Bueno, si es así, Yasmín Bravo pregunta en el chat que, bueno, dice que es un estudiante de antropología de la Universidad de Sonora. Gracias y felicitaciones a la doctora. Este trabajo es vital que se comience a proliferar. Es un incentivo para mí, para enrolarme en este tema. Me ha gustado mucho la manera en la que ha tratado el asunto. Mi pregunta es, según usted, en México, ¿desde qué tiempo y qué hecho histórico o social ha sacado del panorama político a las mujeres trabajadoras en áreas rudas de trabajo, construcción, minería y choferes? Y una más igual en el chat, dice Laura Lugo, desde tu experiencia en este estudio, quisiera preguntar a qué causa podríamos atribuir la brecha salarial. ¿Qué les parece si con estas tres por el momento y después continuamos? Sí, un segundo que estoy anotando para no olvidar. La brecha salarial era la última, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a políticas públicas, yo creo que en general, si bien hay algunas experiencias que son significativas y que podrían ser afortunadas para, para replicarlas, me parece que el tema de los sistemas integrales de cuidado, que en algunos de nuestros países, en México, en Argentina, se está debatiendo mucho y que es urgente desde hace muchísimos años, creo que van encaminados hacia eso y sería un gran aporte sin duda y central cómo cambiaría las experiencias en torno a la precariedad, a esta reproducción de las desigualdades en general, teniendo un buen sistema integral de cuidados. Después hay experiencias más específicas que quizás algunas empresas, bueno, los códigos laborales de los países por lo general tienen estimado en las empresas de cuántos trabajadores tienen que tener guarderías propias en los lugares de trabajo, pero bueno, sabemos que eso siempre termina definiéndose a partir de la correlación de fuerza en los lugares de trabajo, si hay representación de las y los trabajadores. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, como les mencionaba, hay algunos intentos de política pública de favorecer a algunas empresas bajándoles los impuestos si cumplen con un cupo de mujeres trabajadoras de la construcción. Que bueno, ahí es toda otra discusión, pero bueno, que en términos concretos puede favorecer el ingreso de las mujeres. Yo en última instancia lo que estoy planteando también es que no solamente con que las mujeres ingresen masivamente al sector de la construcción se van a eliminar, bueno, desde los feminismos desde hace muchos años, dice que la salvación y la emancipación no va a venir de no queremos ser igual que explotadas que nuestros trabajadores varones. Entonces no se va a solucionar solo con que ingresen más mujeres con las mismas lógicas de explotación del capital, sino justamente poder ver todas este entramado de relaciones de poder en eso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en Bolivia, por ejemplo, las compañeras de ASOMUC, ellas propusieron algunos proyectos de política pública, uno vinculado al aumento de, de mujeres en las empresas de construcción, sobre todo empresas del Estado. Entonces llevaron un proyecto al Ministerio de Trabajo proponiendo esto, que haya un cupo mínimo de mujeres en la construcción. También en términos para evitar la brecha salarial, de que realmente paguen lo mismo por el mismo puesto de trabajo, que eso es algo que no se cumple por estas, y vinculada a la otra pregunta también, causas de la brecha salarial, por supuesto que tiene que ver con esta configuración patriarcal de,
del trabajo en general, lo que mencionaba, ¿no? La política patriarcal del capital en ese sentido y racista, cómo está legitimado de que las mujeres no son capaces. En la construcción pasa mucho de este sentido de que la construcción es un trabajo de fuerza. Entonces las mujeres no tienen fuerza y por eso está bien que les paguen menos, por eso está bien que no haya tantas mujeres en ese trabajo, cuando en realidad también hay una configuración histórica de esos cuerpos trabajadores. De hecho, en Bolivia, mi hipótesis es que hay mayor inserción de mujeres en la construcción, mujeres aymaras, porque están asociadas a cuerpos, a trabajadoras, a trabajo rural fuerte, pesado, por eso también hay conductoras de camiones. En trabajos históricamente masculinizados hay mayor ingreso porque se asocia a esas corporalidades. Entonces ahí lo importante también es ver, primero, la materialización de esos cuerpos como todo el tiempo en disputa. Todos esos sentidos, ahí a mí me gusta mucho el concepto clásico de género, como lo define Scott, por ejemplo, de pensar que son conceptos normativos, qué debe hacer o no hacer una mujer, qué debe hacer ser y hacer un hombre. Por supuesto, también salimos del binarismo, cómo hacemos, pero también otras concepciones simbólicas, esto de que aparecía mucho en la construcción, por ejemplo, en México, algunos maestros me decían, no, que si la mujer ve la colada, se corta, se rompe, o, o que si hace mala fuerza, después es mala madre. Bueno, todos esos elementos simbólicos de asociar también con lo limpio, lo sucio, lo fuerte, que están construyendo el género. Y también las instituciones sociales, como también, y vemos en el caso del trabajo, fundamentalmente el mercado de trabajo, cómo configura relaciones de poder entre los géneros. Creo que me fui un poco por las ramas, pero bueno, en cuanto a políticas públicas, podría mencionar esa, y en cuanto a las causas de la brecha salarial, tiene que ver con eso. Yo veía también como por ejemplo, en México, también entrevisté a familiares de las mujeres trabajadoras, las mismas mujeres o algunos contratistas, estaba muy presente el sentido de que si sos mujer y vas a trabajar en la obra es porque vas a buscar hombres, o porque sos prostituta, ligera de cascos, y que eso sobre todo en México, en Bolivia no lo veía tanto, pero sí aparecía en otros sentidos, más vinculado a que eran trabajadoras indígenas. Entonces, bueno, cómo es algo que se va construyendo permanentemente. Y quizás podríamos decir, bueno, si hay inspecciones en los lugares de trabajo que comprueben que les paguen tanto, pero en última instancia, la estructura laboral, las categorías laborales, si sos ayudante, si sos oficial o maestra, tiene que ver justamente con cómo se entraban estos regímenes de poder, en términos de colonialidad, de racialidad, de patriarcales. Eso en cuanto a la última pregunta. Y de Yasmín, creo que decía que hecho social ha permitido que salgan las mujeres. Bueno, esos son procesos también como muy históricos y estructurales. A mí también ahí me parece importante desde qué mirada vamos a analizar la inserción de mujeres al mercado de trabajo. Ahí los feminismos negros, por ejemplo, aportan mucho cuando dicen, por ejemplo, una frase conocida de Sueli Carneiro. Ella decía, bueno, las trabajadoras negras históricamente conformamos un contingente que tuvimos que trabajar a la par que nuestros compañeros varones. Eso de cuando las feministas blancas decían que hay que salir de las casas a trabajar, nosotras las mujeres negras no entendíamos nada porque toda la vida estuvimos haciendo trabajo duro y pesado. Y en cambio, como también plantea Angela Davis, el espacio doméstico, en todo caso, para las personas esclavizadas, era el espacio de humanidad, de relaciones más simétricas. Entonces, para mí ahí lo importante es desde qué categorías, desde qué mirada pensamos esos procesos de inserción al mercado de trabajo. Y qué implica y cómo pensamos también no separando lo productivo y reproductivo,
Y por supuesto que también tiene otra lógica pensar únicamente en el mercado de trabajo, que también está bien y aporta a las ciencias sociales, y me parece muy relevante hacerlo desde ahí. Pero bueno, desde mi perspectiva, la perspectiva de la reproducción social permite justo tener esa mirada más ampliada e integral. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Reina Fabiola, por favor. Mm, Ya, perdón, es que no estaba agarrando, se está yendo la luz un poco en su casa. Muchas gracias por compartir tan interesante pues intervención de investigación feminista. La cuestión para mí surge, ¿no? Me gusta mucho hablar como de esta estética corpórea, de la feminidad, de los estigmas sociales, ¿no? De lo que es el cuerpo femenino. Y mencionaba usted dentro de pues, su exposición justo esta relatoría que las mujeres resaltan, no solamente tienen que resaltar en fuerza, en capacidades y estas cuestiones, sino en cuestión estética, como demostrando su feminidad. ¿De qué forma la demuestras dentro de una obra donde, bueno, pues el material y estos no te permiten a lo mejor, no sé, usar tacones, este tipo de cosas? ¿De qué forma es su lucha estética por hacer la diferenciación de un obrero masculino a una obrera femenina? Esa bueno, sería mi pregunta. Gracias. la siguiente pregunta es de Anaí Vázquez Pérez. Primero le agradece por su experiencia y por compartir con nosotros en este momento. Y pregunta, desde su mirada feminista y situada en la experiencia autogestiva que se dieron después de la pandemia, podemos compartir si pudo, bueno, podría compartir si pudo ver algún cambio o repetición del patrón bajo la lógica capitalista o se dio algún cambio de la distribución de las responsabilidades y ganancia. Una pregunta más de Itati Moreno. Hola, muchas gracias por su trabajo. En México vivimos una crisis de desaparecidos y muchas de las ocasiones el gancho son ofertas de trabajo de la construcción. La pregunta es si en el tiempo de su investigación se encontró con esta problemática. Bueno, esa última pregunta me parece muy, muy interesante, como esta preocupación permanente de, a mí que me interesa mucho la antropología del trabajo y el gran problema social que implica las desapariciones, como de poder ponerlas en relación. ¿De qué trabajan las personas desaparecidas? ¿De qué trabajaban? ¿De qué trabajan? Para poder hacer esa mirada más integral también. Yo durante el trabajo de campo solo hubo un caso que no estuvo vinculado estrictamente con la construcción como tal, sino fue el compañero de una mujer que a partir de la desaparición de su esposo tuvo que trabajar en la construcción. El esposo era boxeador y se fue a hacer una presentación a una localidad cerca de la Ciudad de México y lo paró un retén policial y desapareció. Entonces a partir de eso se reestructura la dinámica familiar y ella empieza a trabajar en la construcción. Pero bueno, en otras investigaciones que leí también últimamente empieza a estar cada vez más asociado, bueno, el llamado cártel inmobiliario por un lado, pero sobre todo conozco en la zona de Cancún que hay muchos casos de trabajadores desaparecidos de la construcción, porque empiezan como a cobrarle mensualidades para poder trabajar, algunas de estas bandas criminales, y ya ha habido muchos casos de asesinatos con símbolos con mensajes de violencia criminal en los cuerpos de los trabajadores, al menos en toda esa zona de proyectos inmobiliarios de la Riviera Maya. Pero bueno, me parece que es un gran tema para investigar, lamentablemente. En cuanto a la pregunta de Reina, bueno, sí, era muy, muy común, por ejemplo, que las mujeres, primero ahí en las
visitas, en las obras y el permanecer con ellas, esto de tratar de estar arreglada en lo posible y limpias, y que se notaba mucho también cuando salían o entraban a la obra, como todas muy maquilladas, arregladas como tal, y también discursivamente, ellas mencionaban que tenían vergüenza de salir a la calle pintadas, por ejemplo, que la gente las veía y se cruzaban de vereda porque estaban todas pintadas. Entonces, y frases así como, trabajo en la construcción, pero soy bien mujer. Como sí, resaltando todo el tiempo, incluso esto que mencionaba antes, de decir, bueno, no soy como los trabajadores indios que vienen de afuera. Escuché algunas de esas frases. Y en Bolivia igual las mujeres de pollera estaban como resaltando también mucho su feminidad a través de la pollera, de su vestimenta, de la ropa. En algunos casos trabajaban con las polleras, que son las faldas. En otros casos usaban mamelucos, uniformes. Yo también ahí en una parte de la tesis analizo un poco cómo se construye esas extensiones corporales como la ropa y las herramientas, qué sentidos están dando a esos procesos de relaciones de poder a través de, sobre todo del el uso de herramientas y uniformes y de la pollera, como la polisemia que tiene la pollera aymara. Y luego en términos de cómo estas experiencias autogestivas, si cambian o no, en última instancia, si pueden disputar esa relación capital-trabajo y redistribuir ganancias, yo creo que todavía no es tan significativo en esos términos, porque tampoco se organizan en términos como sindicales clásicos, por decir, bueno, vamos a digo estas nuevas organizaciones autogestivas, en términos de vamos a defender las condiciones laborales, porque la mayoría de ellas no se emplean en la construcción como tal, sino que comienzan a trabajar en casas de sus amigas, de hacer talleres de capacitación para mujeres que quieren remodelar sus propias casas, o trabajo comunitario, de remodelar centros comunitarios, por ejemplo, en sus barrios. Entonces creo que la disputa no está tanto en la relación capital-trabajo, sino en las condiciones de reproducción social en general. Tener vivienda digna, poder, y además en términos incluso más simbólicos, la capacidad, saberse con la capacidad de poder construir tu propia casa o remodelar tu casa, también creo que están operando ahí. Y luego en términos de las corporalidades, esto de lo que planteaba, de criticar el binarismo de género en la división sexual del trabajo. También hay un movimiento lesbo feminista muy fuerte, entonces cómo están volviendo crítico el binarismo y demás. Yo creo que las transformaciones más profundas hasta ahora van más en esa dirección que en la disputa capital-trabajo como tal, porque sí, efectivamente siguen contratando más a varones. Eh, y no es tanto lo que pueden hacer desde ahí. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat. Nos preguntan si usted ha detectado políticas públicas en los sistemas de cuidado de las mujeres trabajadoras en la construcción, ya sea en México o en otros países. Eh, Irene Cristóbal nos escribe desde Perú y nos pregunta, bueno, dice que le gustaría si pudiera profundizar sobre el concepto o la definición teórica sobre el trabajo del que partes. Esto para diferenciarlo de lo que no es considerado muchas actividades feministas y se desvalorizan y caen en actividades de cuidado o que son desvalorizadas. ¿Y cuáles son las actividades de las mujeres que realizan en la construcción? Muchas gracias. Creo que por el momento podemos seguir con estas. Bueno, la primera creo que ya la charlamos antes, lo de los sistemas de cuidado. Luego, en cuanto al concepto de trabajo, bueno, a mí me sigue, está toda la discusión últimamente, si conviene seguir hablando, dando centralidad al trabajo como tal, sobre todo por esta asociación del trabajo como empleo, vinculado también a la valorización y desvalorización de lo que no es trabajo productivo, trabajo como empleo en ese sentido. Bueno, y hay muchas líneas de críticas en torno a eso, y después está la idea de los límites que tiene que pensar también
únicamente en el concepto de trabajo, y lo planteo desde las autoras, por ejemplo, que están pensando como la categoría de reproducción, por ejemplo, reproducción social, o acá en Ecuador, por ejemplo, se está hablando mucho de las compañeras de Flaxo Ecuador, utilizan la categoría de reproducción ampliada de la vida para dar cuenta de estas distintas formas de sostenimiento de la vida, que incluye el cuidado, los cuidados clásicos entre las personas, pero también el cuidado del entorno, y también dentro de ese concepto de reproducción ampliada de la vida, cómo se pliega el capital también, y los otros regímenes de poder. Entonces, yo personalmente sigo insistiendo en, en la relevancia y centralidad creo que es muy útil en términos teóricos, metodológicos e históricos, pensar la centralidad del trabajo. Y lo entiendo esto como toda actividad que media las relaciones sociales y con el entorno para el sostenimiento de la vida. Y que por supuesto que el ingreso asalariado forma parte de eso, pero no es lo único. El trabajo comunitario, reproductivo, el trabajo de cuidados, el trabajo en la obra, forman parte de todas esas actividades para el sostenimiento de la vida. Y ahí también se piensa mucho en cómo el trabajo puede ser una categoría, o es una categoría subjetiva, que tiene que ver con cómo los sujetos le dan sentido a lo que hacen, o a sus actividades, y lo que mencionaba antes, ¿no? Cómo construye subjetividad en ese sentido, es creador de humanidad, pero también como categoría objetiva, como cómo nos permite, como categoría analítica objetiva, dar cuenta de una determinada realidad social. Y otra característica que retomaría es de la definición más clásica de Marx, quizás, está el carácter multifacético del trabajo, que también lo mencionaba, en estas dos características que bajo el capitalismo adquiere este carácter de explotación y alienación, pero también crea humanidad. Y bueno, y de pensar últimamente también esto de cómo juegan ahí, por ejemplo, si decimos que el trabajo es la actividad que media las relaciones con el entorno, cómo juegan las otras materialidades humanas y no humanas en ese, no sé, otros agentes no humanos pueden producir trabajo, como en la reflexión originaria de Marx decía, planteaba que no, justamente que esto de estar orientado a un fin era la característica que le dotaba de humanidad al trabajo, que la famosa frase de que que la mejor abeja no se puede, el trabajo de la mejor abeja nunca se puede comparar al trabajo del peor albañil, en ese sentido. ¿Y qué actividades realizan las mujeres en la construcción? Bueno, eso también es distinto en cada territorio. En México sí, efectivamente, la mayoría empiezan a trabajar y se dedica en actividades de limpieza de obra, de levantar escombros y demás, de cascajo, y de a poquito van insertándose en los oficios de carpintera, herreras, tablarroqueras. En Bolivia, por lo general sí pueden ascender y llegan a ser, hay muchas maestras, albañilas, también carpinteras, herreras, y en Argentina de a poquito también se están empezando a capacitar en distintos rubros de los oficios. Bueno, la siguiente pregunta es de Ana Isabel Tapia. Ella nos comenta que está realizando su tesis en la UACM sobre lesbofeminismos en la Ciudad de México y pregunta si tiene los porcentajes sobre cuántas de estas mujeres son lesbianas o disidentes y si podría también determinar un punto crucial también en esta disidencia. Eh, la segunda es Mónica Yadira Ramos. Dice, muchísimas gracias. Es un tema que me parece fundamental. En este momento no tengo oportunidad de prender mi micro, pero quisiera preguntar dos cosas. La primera, ¿cuál pudiste ver que fueron las formas de estrategia en que las mujeres trabajadoras de la construcción se organizaron para resistir en este sector masculinizado? ¿Y cuáles diferencias encontraste en ese sentido entre los diversos escenarios, por ejemplo, entre México y Bolivia? Gracias de nuevo por tu trabajo. Em, sí, creo que esas dos son bastante amplias para continuar. Bueno, sí, muy interesante. No, también es una información que me gustaría tener, cuántas son lesbianas o que están más vinculadas a los transfeminismos también.
No, porque la investigación que hice fue básicamente cualitativa, entonces la que puedo tener información son de las entrevistas que mencionaba, que en general quizás llegan son 20, 40, son un poco más de 100, no, un poco menos de 100, que no puedo sacar una estadística, un porcentaje de eso, y después no, al menos yo no conozco si hay alguna encuesta o algo alguna base de datos que tenga un muestreo mayor sobre ese tema, que estaría súper interesante, la verdad. O proponer con las mismas organizaciones, con las mismas colectivas, hacer una investigación de ese estilo. No tengo un porcentaje. Y bueno, las estrategias de resistencia son las que más o menos mencionaba, que justo tiene que ver con mi tesis doctoral de las formas de politicidad, que hay redes familiares, vecinales que conforman, comunitarias. Luego en los lugares de la obra también hay como acuerdos más informales o entre dos, por ejemplo, muy común de ir juntas a la obra, ir mínimo dos. También el trayecto de movilidad de la casa al trabajo es importante, cómo se organizan para volver juntas a sus hogares. Eso no lo mencioné, pero sobre todo en Ciudad de México, la mayoría, como muchas mujeres de la clase trabajadora, pasan 2 o 3 horas viajando de su hogar al trabajo. Después, bueno, están estas formas más institucionales que mencionaba, como ASOMU, como más vinculadas a las organizaciones del tercer sector o ONGs, o mujeres a la obra. Bueno, hay una diversidad de formas organizativas, como mencionaba, en esa clave. Y las que no están conformadas institucionalmente o como organización, también es importante ver la dimensión política que tienen esas otras prácticas, como por ejemplo, no sé, en el Estado de México, recuerdo cuando eh, en la colonia Techachaltitlan, en Los Reyes La Paz, varias de las mujeres que eran vecinas y algunas familiares entre sí se colaboraban para conseguir trabajo en la construcción, pero también para ayudarse con conseguir agua cuando tenían cortes de agua o para cuando tenían amenaza de violencia feminicida, poder esconderse entre ellas. Bueno, son una multiplicidad de formas que tienen que ver con el trabajo, pero que lo trascienden también. Muchas gracias. Soledad Paola Cosal pregunta si se realiza algún ritual en las mujeres cuando entran a trabajar, ya que en Guatemala le llaman bautizo, pero es algo cruel como un baño de agua fría, solo así las dejan trabajar. Mónica Yadira comenta que respecto a lo que decía la compañera Reina, que ella ha visto como las arquitectas, al contrario hay una necesidad de masculinizarse para cuidarse y resistir un poco ante la violencia sexual en el espacio de construcción. Em, Sandra Escobar Colmenares pregunta si hay alguna metodología que pueda recomendar para abordar la legitimidad del saber hacer. ¿Y qué le parece una más? Josefina Ortiz Ramón pregunta cuáles fueron sus formas de resistencia de las mujeres que sobresalieron en su trabajo y si en algún momento tenían redes de apoyo. Ujú. Formas de rituales para entrar como tal, no estoy recordando, creo que no, en este momento no lo recuerdo, no sé si lo abordé. Em, sí había, por ejemplo, que eso sí lo analicé, como los contratistas, por ejemplo, intentaban, como todas las indicaciones y el disciplinamiento de los cuerpos, incluso muchas de ellas adoptaban esto de no voy a hablar con los varones justo para que no me acosen o para que no se desvirtúe la situación.
no hablo con los compañeros. Y eso era bastante común y a mí me llamaba siempre la atención, como todo el tiempo yo trabajo en silencio, no hablo, cómo nos tenemos que disciplinar completamente para evitar justo acosos o abusos. Y los propios contratistas decían, bueno, ustedes varones no hablen con las mujeres, ustedes mujeres no hablen con los varones, porque también estaba mucho el sentido construido en los espacios de trabajo de que las mujeres iban como a romper el equilibrio, la armonía en el trabajo, por los chismes, porque iban a coquetear a los varones, entonces todo el tiempo las mujeres optaban por crear sus propias estrategias para, que en última instancia tenían que ver con limitarse muchísimo en sus acciones cotidianas, corporales, esto como tan básico como no hablar o no comer con el resto de personas o estar siempre acompañadas. Entonces es muy directo el control que se ejerce sobre los cuerpos en los espacios de la obra. Después había otros rituales, pero más vinculados, bueno, en Bolivia, esto que hablaba antes de pensar también las nuevas materialidades y cómo se vincula lo humano y lo no humano. Por ejemplo, varias compañeras mencionaban esta costumbre de enterrar cuerpos como ofrenda en las obras, y que eso, incluso que había algunos empresarios que contrataban a gente para que eso está también expresado en algunos libros de literatura, en algunas películas, esta costumbre como de emborrachar hasta casi la muerte a algunas personas para enterrarlos en las paredes de la construcción para ofrendárselos a la Pachamama, eh, como en eso sí, y después también otros rituales más vinculados al cuidado de los cuerpos. Eso sí vi mucho, por ejemplo, en Bolivia, de que las compañeras tejían, tejían cinturones de lana para cuidarse, que no les entre humedad en la cintura, en el útero, cuidados en torno a la comida también. Eh, no lo enfoqué mucho desde la categoría ritual como tal, que podría haber sido muy rico, pero bueno, en general el trabajo como tal puede ser considerado un ritual también, o al menos así muy pautado o reglado. Bueno, Fresia Poblet bueno, pregunta, más bien comenta que le gustaría conocer más sobre las estrategias de no hablar con nadie utilizadas por las mujeres trabajadoras en la construcción para evitar el acoso. No sé si usted tenga como alguna recomendación literaria o algo por el estilo. Em, Después, Claudia Cárdenas dice, mencionaste que sobre lidiar con las etiquetas que ponen los más sobre ella y sobre sentir querer mostrar más feminidad para que no las tachen de masculinas y al mismo tiempo tener que cuidarse de compañeros de las obras y lidiar cotidianamente en situaciones complicadas. Espero que pasen también los lazos de solidaridad que pudieran estrechar en los espacios un trabajo masculinizado, pero no exclusivamente de hombres, como señalaste en el inicio. No se trata, pues, de trabajos de hombres o de mujeres, sino que más bien han sido en muchos casos trabajos masculinizados y feminizados. Los hombres trabajan, las mujeres ayudan. En eso he escuchado en los casos donde trabajan marido y mujer, como en algunos oficios. Melissa Peralta Contreras nos dice, en México pasa en ocasiones los trabajadores de la construcción muchas veces residen lejos en otros estados de los trabajos, por lo que optan por quedarse en las obras de construcción. Mi pregunta es, ¿pasa lo mismo con las mujeres o cómo se adaptan a esta situación? Y creo que con estas. Ujú. Sí, antes estaba la pregunta de Sandra sobre metodología en torno a la legitimidad en el saber hacer. Bueno, ahí sí hay muchísimo, no sé si como metodología como tal, pero hay muchos trabajos que analizan los sistemas de oficio, incluso el artesanado en términos muy históricos, pero también dentro de los estudios del trabajo, la antropología del trabajo, una línea importante es todos aquellos que analizan los sistemas de oficio como tal.
como jerarquía también de los oficios, cómo se superponen incluso en torno a en la construcción misma también hay varios trabajos de la superposición de la estructura laboral y de oficios con redes de parentesco, por ejemplo, redes de vecindad, cómo la jerarquía laboral se superpone con otras jerarquías y viceversa. Desde la historia también hay mucho de historia de los oficios, y la legitimidad del saber hacer en ese sentido. Como, en Bolivia también hay varios trabajos, en México. Ahora no recuerdo algún autor en particular, pero bueno, ahí en la tesis, en una parte que les compartí, en una parte trabajo esa configuración del sistema de los oficios, por si quieres revisar la referencia. Esto que mencionaban, bueno, si se trata de trabajos de mujeres o hombres, bueno, justamente es un discurso que se construye socioideológicamente, y cómo se configuran más bien las masculinidades y feminidades en eso. El tema de la vestimenta, bueno, ellas muchas decían, yo intento cuando hay varios hombres trabajando vestirme como muy, por ejemplo, con ropa grande o con los mamelucos completos, que bueno, eso también en Bolivia, por ejemplo, era una demanda que las compañeras tenían de la vestimenta que no sea uniforme, que no sean iguales a la de los varones, porque eran uniformes como preparados para la corporalidad de los hombres. Entonces ellas estaban también reclamando eso, también reclamando baños, primero baños y después baños separados de los varones, porque en muchas obras no tenían baño, entonces toda la gestión menstrual era muy complicada en general, es muy complicada. Y bueno, y lo que mencionaba en el comentario de esto de que las mujeres ayudan y los hombres trabajan, que es transversal a la configuración del capitalismo, creo. Sí, yo ahí lo trabajo con esto del poder de designar qué es trabajo o no, lo que les mencionaba de que las mujeres limpian y los hombres ayudantes son obreros de la construcción. Y sí, eso yo veo una diferencia en cuanto a los varones trabajadores de la construcción, que justo también una de las legitimidades en torno al saber hacer tiene que ver con que son maestros muy reconocidos, sobre todo también hay algunos territorios que, por ejemplo, en México, bueno, si sos un maestro de tal lugar, por ejemplo, de Hidalgo, ya hay una gran referencia de que son muy buenos albañiles o construyendo y demás. Entonces, por supuesto que es un factor de poder el saber hacer en ese sentido. Y los trabajadores varones, yo lo que veía, eso, que van rotando y moviéndose como una gran característica del uso de la fuerza de trabajo en la construcción. Pero a diferencia de ellos, las mujeres, justo por la responsabilidad social histórica para las tareas de cuidado y de trabajo doméstico, no viajaban a otros lugares por fuera de la ciudad o lo hacían a lugares que les quedaban cerca de sus viviendas, que estaban sus hijos, hijas. Em, pero en los últimos años empezó a cambiar un poco eso. Escuché algunos testimonios de mujeres que sí se iban con muchas dificultades también en la familia. La mayoría no estaban con un hombre al lado, no estaban en relación de pareja con varones, las que sí podían salir afuera de la ciudad a quedarse, porque si no los esposos no las dejaban. Eso planteaban. Creo que ahora está cambiando un poco esta tendencia y sí están empezando a salir, pero bueno, sí es un factor de poder, el saber hacer en ese sentido. Entonces los maestros y contrastistas son llamados de distintos lugares del país. Bueno, vamos a leer entonces las últimas preguntas y comentarios. Nada más por el tiempo, ya lo tenemos muy encima, entonces será rápidamente. Y dice Lisbeth Rojas, ¿qué acciones podemos o ha visto que se implementan para resistir y contravenir estas manifestaciones de estas violencias? Acoso, minimización, etcétera. Sandra Escobar pregunta si, no, perdóneme, eso no es, es aquí. Sandra Reséndiz dice, tendría que cambiar primero la cultura machista de la construcción o las estructuras laborales que permiten
para que las mujeres puedan trabajar sin violencia en ese sector. Liz Flores nos pide recomendación de bibliografía y Masabi Martínez Carrasquero comenta que en análisis de riesgo la violencia de tipo feminicida puede ser trabajador de construcción, hombre, arrojado a un nivel de riesgo alto. Y Mayra Ferrón nos pregunta si atienden de alguna forma las necesidades biológicas de las mujeres como la menstruación en el entorno laboral. Los dejo a su consideración si quiere responderlas porque tenemos como el tiempo muy justito y son bastantes. Sí, y son complejas. Además, esto de que, bueno, primero yo espero que no quede la idea como tal de que la industria de la construcción, los trabajadores de la construcción únicamente así son machistas, sino por supuesto que creo que todos o la gran mayoría de los sectores laborales son prácticas, son dinámicas que se reproducen en la mayoría de los sectores laborales, porque es la estructura patriarcal tiene que ver con la estructura patriarcal de la sociedad de nuestros días. En general, sí, cuando se trata de oficios masculinizados, ahí también hay una disputa adicional, justo porque son masculinizados históricamente, entonces esto de ganar espacios en esos sectores, como que a veces se juega un poco en términos muy generales, como de revancha, de decir, bueno, como están ganando estos espacios, entonces hay una violencia ahí que reacciona ante esa ocupación de espacios tradicionales de los varones. Pero bueno, también es importante no olvidar que es un sector estructurado por la relación capital-trabajo y por la lógica del capital que también explota los cuerpos de los varones. Históricamente en los tres países fue un sector con gran población indígena, varones de la clase trabajadora indígena, entonces de las poblaciones, de las comunidades indígenas. Entonces, digo, que nos focalicemos en las experiencias de las mujeres no implica reconocer justo ese diferencial de explotación de los cuerpos, ¿no? Que los varones también son muy explotados y creo que la potencia política, en todo caso, tendría que ir en ese sentido, de no dividirnos, sino ver cómo las demandas sindicales, laborales del sector pueden reconocer también fundamentalmente el trabajo de las mujeres como parte de la clase trabajadora y también las condiciones de reproducción social, cómo tendría que estar idealmente incorporadas en la agenda, en las agendas sindicales, gremiales y demás. Eso por un lado. Y bueno, sí tiene que cambiar la sociedad en ese sentido para la estructura machista, para que cambien las condiciones de las mujeres en la construcción. Pero se trata no únicamente de pensar justo de que las mujeres se inserten en la construcción, sino cómo desmantelamos como todos estos regímenes de poder juntos. El racismo, el patriarcado, bueno, eh, por supuesto el capital, en todo sentido. Entonces, sí, digo, para que no quede como simple la discusión y decir en términos declamativos eso, también me parece que como parte de la academia o de los estudios universitarios, construir conocimiento con las propias organizaciones sobre estos temas, ya sea de la violencia hacia las mujeres, del trabajo, me parece que puede ser un gran aporte para empezar a desmantelar eso y desde qué perspectivas también lo hacemos. Entonces, como para que no queden en palabras sueltas y lindas, me parece que todos, y esto de pensar la violencia de las mujeres de la construcción, creo que sin duda es algo que se necesita transformaciones de todos los sectores de la sociedad. Por supuesto de las empresas, por supuesto del Estado con políticas públicas, por supuesto en la familia, la academia, bueno, es algo que se transforma de manera integral para hacerlo. Y bueno, y ahí yo resalto también como el gran valor de la organización, de los trabajadores, las trabajadoras en general, y los sindicatos y las nuevas formas que trascienden lo sindical de organizarse en torno al trabajo y después de las colectivas feministas, que creo que están trastocando muchos, como decía antes, muchos
sentidos de las relaciones de poder, no solo de la relación capital-trabajo, sino en muchos otros ámbitos, y que es una lucha constante y que tiene avances, retrocesos, y que cuanto más se avanza también es más fuerte la reacción patriarcal, antifeminista, y lo podemos ver también en los casos de violencia. Eso podría decir. Bueno, pues muchas gracias, Maga. Por último, hay un comentario de Arlet Orozco que dice felicidades, un excelente trabajo y bueno, pues los comentarios anteriores y preguntas también están llenos de agradecimientos y reconocimientos a pues a toda tu conocimiento por compartirnos, ¿no? Creo que tienes un trabajo muy profundo y conocimientos, ¿no? Además de distintas latitudes respecto a lo que, bueno, podría considerarse un trabajo masculinizado, pero me hace mucho sentido cuando hablas del tema del sostenimiento de la vida, ¿no? Y desde esta perspectiva teórica, pues eso, ¿no? Cómo podemos entender, sí, estas formas de precarización, pero también estas formas en que se organizan las mujeres frente a las múltiples formas de violencia, ¿no? Y creo que el panorama en distintas regiones de América Latina, pues nos da nos abre como nos da mucha luz, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, agradecerte enormemente, agradecer a quienes se pudieron conectar y nos siguieron en redes sociales, agradecer a todas y a todos y a todes quienes pudieron venir, solamente darles el comercial de que la próxima sesión contaremos con la presentación de la doctora Ámbar Escalante Paz, Ámbar Paz Escalante que ella nos va a presentar su investigación Mujeres ñañú migrantes, análisis de las violencias en origen, tránsito y destino migratorio. Y la lectura que nos sugirió es una lectura de ella, No estamos juntas, pero estamos siempre unidas, que está en el libro de Mujeres Indígenas, Solidaridad y Vínculos Afectivos entre México y Estados Unidos. No, ese es todo su texto. Este está en Drive, que todas y todos creo que ya tienen acceso a la liga. Bueno, allí la ha estado compartiendo desde Loca. Y la sesión es dentro de 15 días en el mismo horario, mismo canal. Es el 9 de octubre. Entonces nos vemos el 9 de octubre con esta maravillosa ponente que también nos va a contar todo su trabajo. Bueno, pues creo que sería todo y les agradecemos su participación. Muchas gracias Maga, muchas gracias Moni. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes y a todas por las preguntas también. Muchas gracias.